Hola viajeros, hoy vamos a hablar de Partitio, uno de los personajes más carismáticos y fascinantes de la segunda entrega de esta épica saga llamada Octopath Traveler. Como mercader, Partitio no solamente domina el arte del comercio, sino que también desempeña un rol crucial en el campo de batalla. ¿Quieres saber qué lo hace tan especial y si realmente merece un lugar en tu equipo? Acompáñame hasta el final del vídeo para descubrirlo. Pasemos a la mejor forma de sacarle provecho. Partitio es un excelente personaje con gran potencial, pero una de sus habilidades llamadas Lanzas Unidas genera un problema, y es que al activarla consume el BP de cada uno de sus aliados que son mercaderes. Esta desventaja se puede solucionar fácilmente, activando la habilidad pasiva llamada Poder Latente, Ulular y Gritar, el cual se encuentra en la parte superior con forma de un círculo, el cual si lo presionas, los BP de los personajes no se van a ver reducidos durante el turno que se activó, por lo que puedes usar la anterior habilidad con confianza. Teniendo en cuenta esto, vamos a elegir las habilidades que pueden contribuir muy bien a nuestro equipo, ya sea para hacer ataques múltiples en AoE o si no para aumentar nuestro daño o reducir las estadísticas del rival. La primera habilidad que vamos a tener en cuenta es la de Lanzas Unidas, el cual consiste en realizar dos ataques de lanza a un solo enemigo, pero al usarse al máximo consume un BP de cada aliado que sea mercader. De seguro te preguntas en qué te beneficia, pues mientras más cantidad de BP consuma, más potente es el ataque que va a realizar, ya que se puede potenciar hasta por 5 si consume un total de 8 BP de todo tu equipo. Además, el consumo de SP es muy bajo, por lo tanto es muy rentable. También tenemos la segunda habilidad, el cual sería la de lanzas triple doble. Esta habilidad implica 3 ataques seguidos a un enemigo. Tiene el efecto secundario de recuperar el HP del equipo de vanguardia, en base al 30% del daño realizado. Aparte de ello, al usarse al máximo, Partitio aumenta tanto su defensa física como mágica en un 10% por durante 2 turnos. Después de ello, vamos a completar tus demás espacios de habilidades con ataques en área, ya sea de lanza o de arco. En primer lugar tenemos por ejemplo un ataque de arco en área por 4, el cual restaura el SP de la fila de vanguardia. Aparte de ello, otra opción sería el ataque de lanza en área por 4, el cual también al usarse al máximo tiene el efecto secundario que pasa de ser a 4 a 6. Y por último tenemos la habilidad de un ataque de lanza por 2 en área, el cual genera la reducción de las defensas físicas del rival en un 15%. Ahora, si lo usas al máximo, también implica la reducción de la resistencia del rival al daño de las lanzas en un 15%, otorgándote a ti una mayor ventaja de daño. Aparte de ello, si no quieres usar esta última habilidad, también la puedes cambiar por el ataque de lanza por 4, el cual cada ataque tiene la posibilidad de reducir la resistencia al ataque de lanza al rival en un 15% por cada golpe. Ahora, conociendo sus habilidades, pasemos a las pasivas, pero las más relevantes. La primera habilidad, que es la del poder latente, la de ulular y gritar, como lo comenté al inicio, genera que los BP de tus aliados no se vean reducidos en el turno que se utilizó. Recuerda siempre usarlo cuando vas a realizar el ataque de Lanzas Unidas. La segunda habilidad pasiva importante sería la de ayuda mutua entre los mercaderes, el cual beneficia a todos tus personajes que se encuentren en vanguardia, en base a la cantidad de mercaderes que tengas en el equipo de batalla. Si tienes de 2 a más mercaderes, aumenta el daño de lanza en un 15%. Si tienes de 3 a más, implica el aumento de SP en un 3%. Y si tienes de 4 a más, adicionalmente, aumenta el ataque físico en un 15%. Ahora hablaremos de las habilidades que hacen a Partitio una auténtica joya en el campo de batalla. Su Ultimate Skill es increíblemente versátil. No solo recupera 5 BP para todos los personajes de tu equipo, tanto en la línea frontal como trasera, sino que también potencia los ataques de lanza de todos tus aliados con un 15% de daño adicional. Esto abre la puerta a estrategias devastadoras, permitiendo que tus personajes lancen 2 ataques consecutivos cargados. Pero eso no es todo, su X Skill lleva la ofensiva a otro nivel. Al activarla en el siguiente turno,
se desencadenan hasta 5 ataques de lanza aleatorios contra el enemigo, antes de que tus aliados realicen sus movimientos. Esta habilidad brilla especialmente cuando necesitas romper el escudo del rival de manera eficiente, asegurando que tus personajes principales puedan centrarse en maximizar el daño, sin sacrificar ataques para debilitar la guardia del enemigo. Si hablamos de las piedras de despertar, Partitio realmente brilla con al menos 2 de estas. ¿Por qué? Porque no solo obtendrás mejoras significativas en sus estadísticas, sino que también una ranura adicional para equipar las habilidades más poderosas y estratégicas en combate. Esto lo convierte en una acción muy versátil y efectiva para cualquier tipo de desafío. Ahora bien, aunque no es absolutamente necesario llevarlo al máximo, si tienes la oportunidad de hacerlo, los beneficios son impresionantes. Su accesorio exclusivo de nivel 4 le otorga un 100% de resistencia a los estados alterados, lo que significa que será completamente inmune a veneno, parálisis, entre otros. Además, al gastar 3 cargas o más, Partitio va a recuperar un BP de forma automática en el siguiente turno, permitiendo que mantenga su ritmo ofensivo y estratégico sin descanso. Actualmente los personajes más compatibles con él serían Crawler, León y Rolando, ya que todos ellos disponen de ataques múltiples y de gran calibre, lo cual haría que generen una gran cantidad de daño al enemigo. En un futuro no muy lejano se tendrán personajes más fuertes que ellos. He de mencionar que Partitio ocupa una posición interesante dentro del juego, Tier 2 como atacante, Tier 3 como curador, pero brilla como Tier 1 en el caso del apoyo. Esto deja en claro que su verdadero potencial no está en infligir daño directo, ni de curar a sus aliados, sino en su capacidad para ser un buffer y debuffer excepcional. Su principal rol es aumentar el daño a niveles impresionantes, mientras debilita a los enemigos al reducir sus defensas. Este equilibrio entre apoyo ofensivo y defensivo lo convierte en un engranaje crucial para maximizar la efectividad de tu equipo en combate. Por esta razón, Partitio se posiciona en un sólido rango S, con una puntuación sobresaliente de 9.7 sobre 10. Un personaje muy indispensable para aquellos que buscan estrategias avanzadas y optimizar cada enfrentamiento. En conclusión, ¿vale la pena usar las gemas en él? Yo diría que definitivamente sí, ya que si estás buscando un personaje versátil y estratégico que eleve el rendimiento de tus personajes más OP, Partitio es una inversión sólida para tus gemas. Sin embargo, si tu prioridad son los atacantes de daño puro o los sanadores, podrías considerar tus opciones dependiendo de tus necesidades actuales. Ahora, si no dispones de muchas gemas, en un futuro no muy lejano su banner limitado va a regresar junto a los otros personajes restantes. Y bueno, ahora me gustaría saber su opinión sobre Partitio. ¿Creen que vale la pena gastar las gemas en él? ¿Y cómo lo usarían en sus equipos? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Próximamente estaré sacando las reviews de Isla como la de Ditraina, para saber si vale la pena invocarlos o no. Recuerda que si te ha gustado el vídeo no te olvides de dejar tu like y de compartirlo en tus redes sociales, para que sigamos creciendo en esta comunidad de habla hispana. Nos vemos luego con más contenido de Octopath Traveler 6 Solistia. Bye. See ya.